Un gusto saludarles. Mi nombre es David García Brenes. Soy bachiller en Ciencias Criminológicas, además estudiante de licenciatura en Criminología de la UNED. Como pudieron ver al inicio, el tema que abarcaremos hoy es el de crimen organizado o delincuencia organizada, que se le puede llamar también. Para poder adentrarnos un poco sobre este tema, es necesario tener una definición de qué es crimen organizado. Básicamente la participación de tres o más individuos. Claro está que para que exista crimen, una organización criminal como tal, debe tener una duración de tiempo. Lo caso contrario no puede llamarse organización. Dentro de los cuales los principales hechos delictivos que se embarcan en esta actividad están dentro de sus principales lo que es el tráfico ilegal de migrantes y personas, lo que llamamos tráfico de personas, lavado de activos, tráfico de armas, también lo que es extorsiones, secuestros, robos de vehículos, hasta el mismo sicariato. Un dato particular que podemos agregar en esto es que en Costa Rica, el 22 de julio del 2009, se promulgó la ley 8754, que básicamente es la ley contra la delincuencia organizada. Es a partir de estas actividades ilícitas que se genera lo que es la legitimación de capitales. ¿Eso qué quiere decir? Que es la legalización de dineros provenientes a través del narcotráfico, terrorismo y de otras actividades criminales, como las que mencioné. Lo que se busca es adentrar este dinero dentro del sistema bancario, eh, dentro del sistema financiero nacional o internacional a través de depósitos como tales, transferencias, participaciones o inversiones realizadas por clientes naturales o personas jurídicas. Dentro de estas existen tres etapas, por decirlo así. Dentro de la legitimación de capitales tenemos lo que es la colocación en el sistema financiero de operación, tenemos la diversificación, tenemos la integración. Dentro del crimen, dentro del crimen organizado existen nuevas tipologías de organización delictiva. ¿Esto qué quiere decir? Que vamos a abarcar tres tipos. La primera, que es la organización basada en lazos familiares, que son estructuras criminales conformadas en torno a lazos familiares por diversos tamaños y parientes cercanos, lo cual abarca en regiones geográficas reducidas. Se, su comercialización básicamente es a escala intermedia o baja como tal. El aporte que brinda la criminología en esta área de la organización delictiva de lazos familiares es que se ha ocupado en indagar los factores familiares que coadyuven a la génesis y a la consolidación a la actividad criminal en el seno de grupos u organizaciones unidas por los mismos miembros de la familia como tal. Tenemos otro tipo de organización que son los de la mafia. Dentro de esta surge por la carencia o vacío de autoridad y ocupa un lugar al gobierno que le corresponde en el ejercicio de su poder. Dentro de esta categoría podemos mencionar tres tipos de mafias. Algunas de ellas son Cosa Nostra, que se conoce como la organización criminal, cuyo origen, procedencia o área de dominación directa se sitúa en la isla de Sicilia, en, en Italia como tal. Un aporte criminológico que se hace, un estudio de esta, es que se publicó en una obra en el año 1900, la cual denominada La Mafia, escrita por el autor Antonio Cutrera. Además se enmarca su obra dentro de la sociología criminal. Es aquí donde vemos un estudio criminológico como tal. Otra de las organizaciones o de tipo de mafia es la Camorra, que es la más antigua de las cuatro organizaciones mafiosas italianas como tal, y su territorio se ciñó prácticamente en Nápoles primero y después se extendió por lo que es toda la región de Campania como tal. Fue a partir de un aporte en el año 1820 por la camorrista Pascale Capucho, promovió una reunión entre las bandas criminales de la época con la finalidad de construir y establecer las reglas de una nueva sociedad criminal nombrada Capo. Es aquí donde vemos otro aporte del estudio criminológico como tal. Tenemos otra organización de tipo mafia, lo que es la Sacra Corona Unita, que se define básicamente como la
Apulia o Puglia en italiano es una región situada en el suroeste de Italia conocida como Tacón de la Bota. Dentro de este tipo de organización, el estudio criminológico que se ha hecho básicamente, hoy podemos afirmar que la delincuencia organizada de la Apulia se ha convertido no solo básicamente en, en peligrosa, sino que más bien marca un carácter mafioso, tanto de la actividad desarrollada por las mafias tradicionales, la sacra que acabo de mencionar como tal. Un ejemplo de una organización de prevalencia como tal es que dentro de la Comorra tenemos lo que surgen nuevos capos, como se indicó al inicio, la mafia napolitana, donde a pesar de la pandemia ha sacado mayor provecho de esto, lo cual busca en diferentes barrios más pobres de esa región para así poderse ganar a las personas, los cuales va a permitir crear o vincular a la mafia a familias enteras básicamente. Por su parte, dentro de el aspecto histórico que posee la, el crimen organizado como tal, es que el concepto de crimen organizado nació en Estados Unidos a partir de los años 20 y 30 del siglo XX. ¿Eso qué quiere decir? Que fue utilizado por primera vez por los miembros de la Comisión del Crimen de Chicago y se refería a un grupo criminal que operaba al margen de la ley. ¿Esto qué quiere decir? Que favorecía por una buena opinión pública y de tratos privilegiados por parte del gobierno como tal. En esta última, el, o en este último, el cuarto del siglo XX como tal, naturaleza del crimen organizado cambió un poco. ¿Eso qué quiere decir? Que cambió por completo la ampliación de nuevas ideas sobre lo que es crimen organizado, pues se le atribuye una serie de factores como tales. Dentro del crimen organizado, si genera inestabilidad política en los países, pues sí, básicamente sí genera, lo que cambia un gran margen como tal, lo pudimos ver dentro de las mafias, una de ellas que sacó mayor provecho de la pandemia, otras se vieron afectadas, pero esta sacó mayor provecho, pudiendo así reclutar a nuevas personas, familias enteras básicamente, al núcleo de la mafia como tal. Sobre la organización, sobre el crimen organizado en la región centroamericana y el impacto que ésta puede tener o ha tenido en nuestro país, es que se puede mencionar que en la región centroamericana, donde los países que se conservan la mayor cantidad de grupos criminales organizados son como el país de El Salvador, Guatemala, Honduras y conocidos como el Triángulo Norte, donde los grupos organizados más temidos es el Triángulo Norte, son las Maras Salvatrucha, la la MS-13 o el Barrio 18 o la M18, conocidos como tales, los cuales dentro de sus principales actividades ilícitas o delictivas como tales llevan a cabo las maras son los robos, tráfico de drogas, tráfico de personas, migrantes y homicidios como tales. ¿Por qué? Porque estas se van a encontrar a las orillas de las fronteras como tal. A partir de esto se generan miedo y gran inseguridad en la población ciudadana de estos países del Triángulo Norte y la mayor afectación de los países de América Latina como tal. En Costa Rica existen grupos de pandilleros como tal, sin embargo se ha tenido un poco de monitoreo sobre las mismas. Uno de ellos son los casos de las maras salvatruchas, claro está. Podemos mencionar un poco sobre el perfil psicológico de sujetos que se relacionan con el crimen organizado a nivel global. Dentro de ellas podemos generar comportamientos, lujos y estilos de vida de ellos como tales. Uno de los más conocidos a nivel histórico es el de Joaquín Archibaldo Guzmán Lorea, más conocido como el Chapo Guzmán. Es un traficante y criminal mexicano, líder del cártel de Sinaloa como tal, hasta su extradición a los Estados Unidos en el año 2017, después del arresto de Ociel Cárdenas del cártel del Golfo en marzo del 2003. Joaquín Guzmán se convirtió en el principal traficante de drogas de México hasta ese momento, lo cual ahorita se encuentra arrestado en unas cárceles de Estados Unidos. Dentro de los rasgos psicológicos que podemos mencionar de este personaje, el Chapo Guzmán, están los aspectos psicopáticos, rasgos narcisistas,
lo cual se refleja como una necesidad de admiración para otras personas, como tal, de sentirse único y especial. Y sí, sí lo logró, porque buscaba acercarse a través de las familias, regalándole propiedades, cosas, necesidades, creación de escuelas como tales. Entonces, buscaba, a partir de eso, se ganaba a las personas como tal de dicha región gráfica. Dentro de los lujos que se puede mencionar de este tipo de Chapo Guzmán, en ese momento estaban lo que son las mansiones, tenía un zoológico, carros, ranchos, aviones como tales. Entonces, son grandes lujos que ha adquirido estilos de vida de dinero que de manera ilícita, con muertes de personas como tales, a pesar de que no matara directamente, lo hacía a través de otras personas. Espero que les haya gustado un poco de la introducción de lo que es el crimen organizado. Si tienen dudas al respecto, pueden dejar sus comentarios al final del video.